David Carreño, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Si tuvieras que explicarle a alguien que nos esté escuchando en este momento cuál sería tu misión en el mundo de la psicología, ¿cómo lo podrías explicar? Por un lado, integrar las diferentes escuelas que han estado más de moda en diferentes épocas en el siglo pasado y en este. De hecho, tengo bagaje, formación en diferentes escuelas. Integrar, porque falta un poco como un paraguas que explique, ¿no?, qué tiene que ver esto con aquello. Y luego darle un pragmatismo, vincularlo mucho más a los problemas reales de la gente, ¿no?, y a lo que funciona. De ahí que me haya tirado los últimos 5 años de clínica intensiva para luego volver más, como estoy empezando a volver ya ahora a la universidad, a sentarme a escribir, ¿no? Y por otro lado, yo te diría que profundidad. En psicología asistencial positiva, que es la corriente que estamos desarrollando a nivel internacional unos cuantos, busca meter existencialismo, ¿no? Viene bastante de la filosofía existencial y humanista e intenta entender al ser humano en una profundidad, también de una forma holística, sin descuidar todo el rigor empírico científico, ¿no? Entonces, un poco esos tres. Busco generar teoría, generar una terapia pues que aporte algo más de lo que hay, integrándolo, no unos contra otros, como se suele ver en este mundo cada vez más. Y pues eso es un poco, ¿no?, los pilares fundamentales que sigo. ¿Cómo podrías definir la psicología asistencial positiva para alguien que no tiene ni idea de lo que es? La psicología asistencial positiva nace en 2010 de la mano del profesor canadiense Paul Wong. Falleció hace 1 año y medio, era ya mayor. Yo estuve en Canadá, me formé con él, acabó siendo mi mentor y amigo. Y lo que hace él es juntar la psicología asistencial humanista y la psicología positiva. La psicología asistencial humanista se ha centrado, viene bastante de la filosofía asistencial, sobre todas las cuestiones que tienen que ver con el sentido en la vida, con cuáles son aquellas angustias que nos encontramos, dificultades o desafíos por el hecho de ser humano, la muerte, la responsabilidad, la soledad, ¿no?, a veces el sinsentido de las cosas, desde un plano de vista, un punto de vista humanista, en cuanto que considera al ser humano como algo bueno, ¿no?, con sus sombras, pero al fin y al cabo una visión centrada en la persona. Y luego la psicología positiva, por esto de centrarse en qué es lo que lleva a la felicidad, a prosperar, a funcionar de forma óptima, muy comprometido con lo que es la investigación científica. Entonces es una mezcla de las dos. ¿Crees que hoy en día tenemos un problema de existencialidad en nuestra sociedad? Totalmente, desde hace ya tiempo. Diría Ortega y Gasset que tenemos un problema de desorientación donde no saber lo que nos pasa es lo que nos pasa, ¿no? Creo que sí, creo que después de crisis muy fuertes, por ejemplo, la guerra mundial, la gente vuelve a conectar con la parte más de la comunidad, con la dirección que llevamos como grupo, con el momento presente, ¿no?, con el esfuerzo y demás, que son claves del sentido en la vida. Sin embargo, conforme hay mucha abundancia y pues un poco la sociedad que tenemos hoy en día más consumista, más de lo que es puro hedonismo, es fácil ir perdiendo el norte si no hay una reivindicación de valores prosociales, incluso de derechos individuales, pero direcciones a seguir, ¿no?, de alguna forma que tengan sentido también para el grupo, no solo para una sola persona, pues lógicamente desorienta bastante. De ahí es uno de los factores, diría yo, de que los problemas mentales estén en auge, el suicidio y muchas otras de estas cosas que vemos hoy en día. ¿Cómo crees que una persona, si tiene un problema de existencialidad hoy en día, podría llegar a superarlo? Pues si está en una crisis existencial, que son normales y habituales y cada vez más frecuentes, por esto que digo de la desorientación general, primero darse un espacio para hacerse todas las cuestiones existenciales que haya que hacerse, de quién soy, de dónde vengo a nivel de mi historia, ¿no?, qué dice esto de mí, qué fortalezas tengo, tiempo para pensar en, oye, un día me voy a morir, entonces, ¿qué?, ¿no? Y habrá que pasar por angustia. De hecho, se asume en existencialismo que la angustia hacia la muerte es lo que desata la búsqueda de sentido en la vida, que se suele dar en la adolescencia estadísticamente, pero es claro, ahora la adolescencia dura casi hasta los 30 y no necesariamente tienes por qué buscar un sentido en la vida, puedes estar toda la vida evitando, ¿no?, lo que es la conciencia de la mortalidad o la responsabilidad que uno le viene dada.
¿Crees que esas personas se les puede considerar personas vacías? Las personas que no se paran a pensar realmente cuál es su propósito en la vida, a qué han venido, por qué están aquí y qué es lo que están haciendo. Muchas personas que no tienen esa orientación, ¿no? En su vida, ese propósito, esa sensación de estar conectado con el mundo, sí que te describen a veces este vacío que les persigue, esa angustia. Completamente vacíos, no, pero porque siempre hay algo de sentido realmente, siempre hay algo que uno valora, siempre hay ciertas direcciones, aunque sean más cortoplacistas o que sean más centradas en el yo. Entonces, el vacío absoluto, yo diría que prácticamente que es un imposible, pero menos llenas que alguien a lo mejor que sí que esté muy ubicado en el plano existencial. Incluso estas mismas personas que tienen esa sensación de vacío cuando trabajas con ellas en terapia y se ubican, ¿no? Y conectan, ¿no? Con qué quieren hacer con su vida, se sienten más llenas, lógicamente. Entonces es como, en términos absolutos, no hablaría de un vacío absoluto ni de personas vacías, pero en una dimensionalidad sí que se ven diferencias, claro. ¿En qué franja de edad o qué personas con qué edad crees que se empiezan a preguntar todas esas cuestiones sobre la muerte, sobre a qué he venido a la vida, cuál es mi propósito? Siempre depende de cómo te lo enseñan los padres y de qué vivencias tienes tú, porque hay personas muy jóvenes, niños incluso, que ven pasar la muerte muy de cerca. La suya propia, aunque no mueran, o la de algún cercano, o situaciones trágicas que lógicamente pueden desatar ya esa necesidad de querer trascender o de decir, oye, si me voy a morir, igual que se ha muerto pues mi madre o mi padre, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿No? ¿Cómo incluso poner en valor a la persona que ha fallecido y no dejarlo ahí como una existencia aparentemente vacía o perdida? Em, pero en general yo te diría que es más bien al final de la adolescencia, ahora se habla de la adultez emergente, más o menos de los 20 a los 30, cuando uno sale al mundo laboral y se emancipa, si es que se emancipa, que cada vez se emancipa menos gente de la familia original, ¿no? Conecta con la soledad, con un espacio donde puede reflexionar, donde se tiene que ocupar de sí mismo, automantener. Ahí yo creo que estadísticamente se ve más. Ahí Vale. empieza. ¿Crees que esas personas que han pasado por esos traumas maduran de una forma más temprana que las personas que a lo mejor no han vivenciado ese tipo de situaciones en su vida? Potencialmente sí, depende del caso. También te puede generar un problema serio de salud mental. Depende cómo lo integres, pero potencialmente creo que sí, porque es más difícil de tapar, ¿no? La mortalidad. Y luego también depende de cómo los valores que te transmiten los padres o la cultura donde vivas, si hay cierta espiritualidad que no tiene por qué ser solo religión, que puede ser de otros tipos, eh, cómo un niño o una niña aprende esto en su vida por parte de sus familiares o del entorno, también determina que encuentre o busque el sentido antes o no. Entonces, son muchas variables. Estadísticamente en esta sociedad, yo creo que viene de los 20 en adelante y hay gente que no la hace nunca. ¿Crees que hay alguna diferencia entre las personas que son religiosas y las que no en llegar a tener esos tipos de pensamientos de una forma más temprana? Puede que se vean diferencias significativas, habría que ver ahí estudios si hay. Sé que las personas que tienen una espiritualidad religiosa llevan mejor la muerte, eso sí se sabe estadísticamente, siempre estadísticamente, porque tienen un para qué, tienes una forma de autotrascender a nivel psicológico. Eso es mejor que no tener nada. Lo que pasa es que hay muchas formas de pensar en la autotrascendencia. Entonces, por ahí sí se han visto diferencias. ¿Qué pasa? Que en cualquier sistema de valores que esté claramente definido y que lleve como una conducta, un compromiso con esos valores desde la infancia, eso es una de las claves del sentido en la vida. Entonces, si las personas que siguen fielmente una religión, estos valores, ¿no? Y dependiendo también qué tipo de religión, van unidos a una responsabilidad con el otro, consigo mismo, lógicamente comparado con alguien que todo vale y que la única función o la función básica en la vida es estimularse, el placer y demás, pues lógicamente sí que tienen más ventajas. Ahora no es la única forma, ¿no? De tener un sistema de valores y un compromiso y una responsabilidad.
¿Crees que para todas esas personas que son creyentes, que son religiosas, independientemente de la religión, el apoyarse en un Dios es un sentido más para llevar a cabo buenas obras? ¿O crees que eso realmente no tiene ningún punto en común con las personas que son más generosas, que se entregan más a los demás, que hacen obras sin esperar nada a cambio? ¿Crees que eso realmente tiene algún papel en ese tipo de personas? Seguramente estamos en lo mismo, ¿no? A nivel estadístico es posible que sí. Depende de la persona, te puedes encontrar de todo. O sea, no necesitas necesariamente una figura de Dios para tener una autotrascendencia. Hay muchísima gente en el mundo, posiblemente la mayoría, que sí lo tienen, cada uno a su forma, y sí que es lo que le hace sentir parte de algo más, que ser parte de algo más es, yo te diría que la primera o la segunda clave del sentido en la vida. Lo que pasa es que ese algo más también puede ser tu familia, puede ser tu cultura, puede ser la naturaleza, el universo. ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? Nosotros hablamos del sentido en la vida porque el de la vida es algo más metafísico, universal, ¿no? Y no creo que haya como tal un único sentido. Se habla en la vida, esto se asumió bastante en la literatura, aunque aquí cuando se traduce al español a veces, incluso en estudios científicos, no se traduce bien. En la vida es porque tú en tu vida le das un sentido, una dirección, ¿no? En cada individuo y en el transcurso de la vida, ¿no? Que un poco más es ser en el mundo existencial, ¿no? ¿Y cuál sería? Es hacia dónde la quieras dirigir. O sea, te puedo definir qué es el sentido de la vida en términos científicos, como está bastante consensuado. El sentido de la vida depende de unos 5 pilares o facetas. La primera es la coherencia, es hasta qué punto sientes, comprendes tu vida, ¿no? Como que está conectada, que tiene cierto orden y predicción, ¿no? Esa elaboración más cognitiva de quién soy yo, qué es mi vida, quién son los demás y hasta qué punto hay coherencia. Luego está el propósito, que es la direccionalidad, es hacia dónde me quiero dirigir, qué valores quiero seguir, ¿no? Luego está la importancia o significancia, que es hasta qué punto siento que mi vida importa en mi mundo, ¿no? Tiene un valor. Ese es más importante que los otros dos cuando se comparan en la predicción del sentido de la vida. La importancia, el sentir que vales, que importa tu vida en un contexto, ¿no? Ese es más importante que lo otro. Y luego nosotros tenemos evidencia de dos más, que es la apreciación experiencial, que es estar conectado con el momento presente, sentir, ¿no? Esa contemplación de lo que está sucediendo y ponerlo en apreciación, ¿no? En valoración, es estar aquí, ¿no? Conectado. Y la responsabilidad, es qué haces con tu vida, ¿no? Porque por mucho que pienses o sientas que importa, si no mueves, si no tomas acción en el mundo, pues es un poco difícil de sostener esto del sentido en la vida. Entonces, esas 5. Viendo esas 5, muchas veces creo que si te paras a pensar, si todas las personas que realmente creen que tienen ese propósito en la vida, que tienen un sentido en la vida, que son personas que ellos creen que son valiosas, que tienen esa responsabilidad de hacer algo, me cuesta un poco pensar, incluso de forma personal, que hay algún punto en la vida en el que los 5 se den al mismo momento. O sea, ¿crees que eso realmente puede llegarse a conseguir? Sí, yo te diría que seguramente es lo más frecuente. O sea, lo raro es encontrar a alguien que no tenga nada. De hecho, se asume un poco también en filosofía de la ciencia sobre el sentido de la vida, que no es algo dicotómico de lo tengo o no lo tengo, sino que puedes tener más o menos. No hay un punto exacto que tú puedas decir aquí sí o aquí no. Hay personas que te describen que lo han perdido, pero cuando te pones a hablar con ellas, algo hay, ¿no? O hubo. Entonces es como un continuo donde puedes tener más o menos. Pero sí, o sea, personas que disfruten del momento presente, que sepan más o menos hacia dónde quieren ir, que sienten que importan a su familia, que más o menos tienen una identidad, ¿no? Social y saben a qué quieren pertenecer y un poco de qué va esto del mundo y los demás. Yo creo que eso es más normal de lo que puede parecer cuando, o sea, al 100% todo absoluto y tal, no, es que no existe eso, ¿no? Es algo dinámico, ya desde Viktor Frankl, que es el pionero
sobre el sentido de la vida en psicología, ya decía que era algo dinámico, ¿no? Es la orientación y la conexión con el momento, pero eso va cambiando. ¿Crees que ese sentido en la vida puede ir cambiando dependiendo de la etapa en la que se encuentre la persona? Totalmente. Cambia, nunca es fijo eso. ¿Y por qué crees que se suelen dar esos cambios? ¿Cuáles suelen ser las causas que llevan a esa persona a que vaya cambiando en su sentido en la vida? Crisis, ver la muerte de cerca es una de las mayores fuentes de sentido. Estar en un lugar donde sientes que conectas, donde eres valorado y donde tienes un rol que forma parte de la coherencia del propósito, pero luego te lleva a la importancia y a la responsabilidad. Y es que es una necesidad humana la de darle un sentido a nuestra vida. Esto es lo que defendía Frankl. El ser humano lleva 300, 400.000 años antes de Cristo intentando buscarle un sentido a la vida más allá de lo que es un individuo, ¿no? Desde pinturas rupestres que puedes ver, símbolos hacia dioses, ¿no? Para predecir que no hubiera, por ejemplo, el temporal o que hubiera más animales, más caza, este tipo de cosas, siempre se ha buscado autotrascender, ¿no? Es muy humano, es una necesidad muy humana, que cuando no se tiene también se pagan las consecuencias, lógicamente. Y si nos fuéramos al polo opuesto, una persona que desea, que ansía trascender, que ansía tener un papel importante en la vida, que sea reconocido, ¿cómo crees que eso puede también afectarle a su salud, tanto mental como física? Depende qué es lo que le mueve a hacer eso. Si al final lo que te mueve es estatus, es tener un nombre en, y si no lo consigues es angustia o es que significa que no vales, ahí es que hay un sentido en la vida más frágil de lo que puede parecer, ¿no? Porque el sentido de la vida pasa también por entender cuáles son tus limitaciones y valorarte tal cual eres, ¿no? No por lo que puedas ser. Eso más bien sería una mentalidad orientada al éxito, al estatus, y precisamente no van por ahí los tiros, aunque hay personas que su sentido en la vida lo tienen bastante en esa dirección y da sentido y da propósito, pero también puede generar mucho estrés, mucha angustia, mucha frustración, y es uno de los problemas más frecuentes que se ven. Jóvenes que quieren llegar a ser como Jordi Wild o como una fama, un dinero, ¿no? de lo que ven, y como se ven a años luz y tampoco soportan muchas personas cada vez más lo que es el esfuerzo, la frustración, las emociones más desagradables, pues están rotos entre lo que quieren ser y lo que ven que son. Entonces cada vez es más difícil de defender eso. El sentido de la vida pasa conectando por quién eres, por valorar quién eres y de dónde vienes, entendiendo limitaciones y luego, por supuesto, hablando de dónde quieres ir. Si una persona tuviera que sentarse a pensar cuál es su sentido en la vida, ¿qué preguntas crees que se debería de hacer a sí mismo para llegar a conseguir esa respuesta? ¿Quién soy realmente yo? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Cómo me han visto los demás? ¿Cómo me veo yo, ¿no? En comparación con cómo me ven los demás. ¿Hasta qué punto he tomado las decisiones de qué estudiar, de en qué trabajar o de mi identidad, muy influido por mis padres o por lo que los demás esperan de mí? ¿O he llevado yo cierta diferenciación o más autenticidad? Eso es una pregunta fundamental. Luego, yo me voy a morir, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, pero nadie se para en la conciencia a retener esa sensación y a ver qué hacer entonces, ¿no? Imaginarte en tu propio lecho de muerte es algo que te puede dar bastante claridad. Yo eso desde niño lo hacía, aunque suene raro. ¿En serio? Sí, la parte existencial quizá la llevaba desde niño. Y he visto a mucha gente en el lecho de muerte, he hecho investigación con personas con cáncer terminal y he ayudado a personas a morir. Y es que la claridad que se ve del sentido en la vida ahí es otra perspectiva más clara, ¿no? De qué es esto de ser humano y de qué va esto de la vida. Entonces esa pregunta, ¿no? De si me voy a morir, entonces ¿qué? Y luego ¿qué quiero dejar aquí, ¿no? O sea, si me voy y tal, ¿qué huella? No tiene que ser fama, ni dinero, ni nada, que si lo quieres llevar por ahí cada uno es libre, sino incluso para tu gente, que es donde más lo solemos poner las personas, ¿no?
amigos, en tu familia, si tienes hijos, compañeros, en el mundo laboral, qué, qué quieres aportar, ¿no? ¿Qué parte, qué eslabón de la cadena eres? Cuando dices he ayudado a personas a morir, ¿qué papel tienes realmente en esa última fase de vida de la persona? Y una pregunta que también siempre yo me he hecho es, una persona cuando ya es consciente de que son sus últimos momentos en este planeta, ya sabe que va a morir, que puede ser sus últimas horas, su último día de vida, ¿crees que en algún momento esas personas cambian por completo su pensamiento, su percepción de lo que han hecho? Si tienen arrepentimientos, si es un momento ya en donde son personas que están en calma porque saben que ya tienen más tiempo que pasar en este mundo. ¿Cómo es esa situación antes de la muerte? Pues hay de todo, depende de cómo hayas vivido y de cómo seas y te ubiques, entre otras cosas, en este plano existencial, lo puedes vivir de una forma o de otra. Hay estudios que muestran que hay arrepentimientos muy comunes, el haber dedicado demasiado tiempo al trabajo, menos tiempo a los familiares, haber sido menos sincero o auténtico. Este tipo de cosas se sabe, está documentado, que son arrepentimientos típicos antes de morir. Luego la gente que ha vivido con mucho sentido y que ya tienen una estructura mental, ¿no? Como que hay algo más de lo que forman parte, sea lo que sea, pues lo tienen más fácil para llevar la ansiedad hacia la muerte. De eso hay también numerosos y numerosos estudios que lo muestran. Entonces, hay de todo, pero decían los budistas que depende de cómo has vivido, de cómo de bien has vivido, vas a morir mejor o peor, siempre y cuando sea una muerte más natural, ¿no? ¿Le tienes miedo a la muerte? Posiblemente sí, claro. O sea, lo raro sería alguien que te dijera que no, sin haberlo estado viviendo muy, muy de cerca. Lo que pasa es que no me genera ni ansiedad, ni, ni es algo que no pueda imaginarme, ni la muerte de mis seres queridos. Pues puedo imaginarlo y puedo imaginarme un mundo, aunque pase eso. Pero lógicamente pues tiene su parte dura y a mí que me gusta vivir y me gusta estar conectado, yo si pudiera no morirme nunca posiblemente lo haría, pero no está en mi control. ¿Y crees que hay alguna forma real de prepararse para la muerte? Sí, ¿Cómo podrías prepararte para ese momento? pues mira, voy a parecer un poco oriental en esto. Una recomendación de los budistas es ayudar a alguien a morir. Ayudando a otras personas a morir, entiendes el fenómeno. ¿Qué pasa en esta cultura? Que es un tabú la muerte. Se la escondemos a los niños, no se habla, ¿no? Los niños a veces se dan cuenta de que, uy, algún día me voy a morir. No, hijo, no, tú no te vas a morir nunca. Entonces, desde el principio hay todo un esfuerzo por tapar en la conciencia el yo me voy a morir. Jolín, ¿no? O sea, entonces, exponerte, contactar con la muerte, con la mortalidad de otros, imaginarte la tuya. Muchas veces detrás de las personas que tienen pánico a morirse está el que no han vivido como quieren vivir. Eso lo he visto mucho en consulta. Entonces, bueno, como me voy a morir, voy a vivir como si eh, aprovechando más la vida, ¿no? Para que el día de mañana por lo menos me quede tranquilo y no sea una existencia automática, inconsciente, que cuando me vengo a dar cuenta no he hecho prácticamente nada de lo que a mí me hubiera gustado y ya me tengo que ir. Muchas personas mueren así. ¿Dónde crees que estaría el punto de esa balanza del carpe diem? Porque muchas veces, si te pones realmente y te paras a pensar en ese carpe diem, ¿no? En ese término que yo creo que tan de moda se puso hace unos años, creo que es necesario vivir el momento, pero ¿hasta qué punto vives el momento sin pensar en el futuro? Yo lo que recomiendo es no caer en los extremos. Decía Aristóteles que la virtud está en el término medio, ¿no? El punto de oro. Es que son compatibles. El disfrutar el momento presente a veces no es disfrutarlo, es estar conectado a lo mejor con el sufrimiento de seres queridos o con un esfuerzo que te toca hacer, pero en el momento, y tener al mismo tiempo una direccionalidad, un sistema de valores. El problema es cuando se caen en los extremos, ¿no? De o libertad absoluta o determinación absoluta, o el momento presente o el futuro. Y es, oye, si estamos hablando de todo, ¿será que forma parte del ser humano cada una de esas dimensiones?
¿Será que cada una tiene su parte buena y el exceso en este caso te puede llevar a problemas? Porque ir nada más que centrado en el momento presente, pues puedes caer en un estilo de vida que te haga polvo a nivel físico. Hay muchas personas que tienen adicción, por ejemplo, viven así, no quieren pensar en el futuro y es todo disfrute, 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 estimulación. Al final acaba siendo huir del mono, huir y demás, pero todo orientado a ya, ¿no? Impulsividad. Lógicamente, si no estás mirando por cómo va a estar tu vida en el futuro, a lo mejor en el futuro va a estar peor, porque no has hecho nada para que tu vida esté mejor en el futuro. ¿Crees que la sociedad va en busca de eso hoy en día? En busca De vivir el momento, de no preocuparme por el futuro, ya cuando llegue mañana, pues me preocuparé de lo que venga y ya buscaré cómo solucionarlo. totalmente. Desde que se implanta sobre todo los smartphones y vivimos ya como cyborgs, ¿no? Ya no decimos mi teléfono no tiene batería, sino no tengo batería yo, ¿no? O no tengo cobertura, ya pasa completamente a ser parte de la identidad. Y la generación alfa, ¿no? Que ahora están entre más o menos máximo unos 16 años, pero la generación Z también ya venía un poco por ahí, se han criado básicamente a través de una pantalla. Se llama generación de cristal porque se han criado en una pantalla, son frágiles a nivel psicológico, estadísticamente, y luego son muy transparentes, muestran, ¿no?, cómo están. Y entonces sí, el estilo de vida que llevamos, esto que se habla ahora de estar enganchado a la dopamina rápida, ¿no?, a la estimulación a corto plazo, porque puedes hacer o sientes que puedes hacer lo que quieres en la pantalla, quieres ver esto, me meto aquí, quiero. Entonces, pues sí, el esfuerzo, la privación de dopamina, el mirar más allá, ¿no?, a largo plazo y demás, cuando realmente estás siempre consumiendo, eh, estadísticamente está decreciendo, claro. O sea, si tuvieras que explicar de manera sencilla cómo influye la dopamina en nuestro cerebro cuando esa persona solo está buscando de manera constante el placer inmediato, ¿cómo podrías describirlo? Es una adicción, en toda regla. Lo que pasa es que casi todos somos adictos al teléfono de una forma o de otra. Al final es tengo que hacerlo, necesito ver qué ha pasado, esto del FOMO, el Fear of Missing Out. Necesito ver los colorcitos, necesito ver si tengo un like más, necesito ver si tengo notificaciones, si tengo un email nuevo. Está todo hecho y diseñado, incluso por psicólogos, ¿no?, en redes sociales, para estar constantemente atento a eso. Y sientes que estás realmente, o sientes que por ahí es donde vas a encontrar el placer o lo que te pide el cuerpo, y al mismo tiempo dices, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? O sea, y es muy típico que la gente te diga, es que realmente estoy perdiendo el tiempo, pero cuando tienen lucidez, ¿no? Porque ¿cómo está mi vida? ¿Qué desearía yo de hacer contando con que un día me voy a morir? Y es muy raro que la gente te diga, pues yo quiero vivir pegado a una pantalla el resto de mi vida. O sea, es igual que un proceso, es que es un proceso de adicción. En muchas de las adicciones está también el sistema dopaminérgico implicado, es uno de los neurotransmisores que está más vinculado a la motivación. Pero es una motivación en minidosis constantes y no hay una profundidad real, ¿no? Que haga que estés realmente satisfecho o que tu contexto realmente sea favorable, sino que es simplemente un cigarrito más, ¿no? Un pequeño chute más, y cada vez los chutes saben a menos. El otro día estuve viendo en redes sociales precisamente y aprovechando que estudiaste allí, yo sé que tuviste un tiempo allí en Harvard, como una estudiante de esa universidad creó lo que es un TikTok, pero para aprender. Y lo que metía era contenido corto, de alrededor de unos 15 minutos, donde implementaba resúmenes de libros, resúmenes de podcast, resúmenes de artículos, y además todo era en un contexto de red social, porque utilizaba muchas imágenes, muchos vídeos cortos, si había algún audio, en un audio de muy corta duración, y argumentaba de cierta manera como, ya que estamos instaurados en el mundo de la dopamina, estamos instaurados en el mundo de contenido corto, pues bueno, si tengo que elegir, mejor elegir
contenido corto que me aporte en valor a contenido corto, como estamos hablando, que me haga perder el tiempo. En eso estamos. Pero después la pregunta que yo me hago es, ¿realmente hemos llegado hasta ese punto que para poder sentarnos a leer un libro, a escuchar una entrevista, a leer cualquier artículo científico, seguimos necesitando que sea de contenido corto? Sí, nuestro cerebro ahora mismo está hecho para eso. De lo que nos hemos olvidado es que por ser humanos estamos capacitados para tener privación, para sufrir, para trascender el sufrimiento, para regularnos a largo plazo. Eso es de lo que nos hemos olvidado. Yo te diría que el ser humano, sobre todo las generaciones más jóvenes, están desconectando de su propia naturaleza humana. Y cosas que deberían de estar funcionando de forma adaptativa, por ejemplo la agresividad, ¿no? O el enfado, que en nuestra evolución ha estado dirigida, y por eso lo tenemos todavía en nuestro repertorio, a afrontar amenazas, a ponernos a activarnos contra amenazas. Claro, si uno no está conectado con el mundo más, con la naturaleza más humana, esa agresividad que está ahí porque la llevamos fisiológicamente, pues se puede poner contra uno mismo, háblese de suicidio, se puede poner contra el otro, háblese de toda la polarización que se está dando. Entonces, esa es la crisis de desorientación del ser humano de la que hablaba antes. Por matizar una cosa, yo no he estado mucho tiempo en Harvard. Este verano fue la primera vez que estuve presencialmente y llevo 1 año y pico trabajando con un profesor de allí, muy cercano mío ya. Fue más bien en Toronto, en Canadá, donde sí que he estado formándome con Paul Wong en psicología asistencial positiva. ¿Crees que las personas hoy en día, los jóvenes sobre todo, ese problema que tienen sobre todo a nivel de emociones, a nivel de expresar emociones de una forma controlada, como estabas diciendo tú antes precisamente, ¿no? Hoy veo a un joven en esa franja de 14, 15 a 20 años y sus emociones siempre están a flor de piel. Entonces mi pregunta es realmente, ¿una persona que no tiene capacidad de autocontrol, crees que puede derivar a que ese joven el día de mañana tenga problemas mentales, alguna patología mental? Eso está demostrado. Sí, eso ya se sabe. ¿Y por qué crees que realmente se dan esas situaciones? Por el estilo de vida, por la falta de enseñar desde que son niños a regular, a exponerse a situaciones desagradables, a entender y aceptar las emociones que pueden ser más desagradables, frustración, tristeza, dolor, miedo, agresividad. Porque ahora parece que todo tiene que ser positivo, ¿no? Y todo tiene que ser luz, puro, perfecto, ¿no? La imagen. ¿Crees que ha hecho mucho daño la frase de si quieres puedes? Sí. Y también ayuda mucho. Depende de cómo lo tomes. Si quieres puedes, ¿en qué rango? ¿En qué rango? O sea, claro que las personas pueden hacer más cosas muchas veces de lo que piensan, y claro que hay personas que piensan que pueden hacer más de lo que realmente pueden. Esa conexión entre una persona y cómo está hecha el mundo, ese realismo, ¿no? El ajuste es la clave. Y muchas veces personalmente reconozco que hasta me enfada, porque hoy el día yo creo que el mensaje que más se da es ese, ¿no? O sea, si quieres, puedes, todo el mundo que se propone realmente a hacer o a llevar a cabo este objetivo en la vida no tiene ningún motivo por el que no conseguirlo. También creo que ha hecho mucho daño, sobre todo en el mundo del deporte, poner como ejemplo, si yo vengo desde aquí y he conseguido esto, Tú tú también puedes. también puedes. No sé desde tu punto, evidentemente, el punto clínico, el punto psicológico, pero ¿hasta qué punto crees que eso puede llegar a ser frustrante para un joven que se le meta en la cabeza esa frase, esa filosofía? Porque realmente todo el mundo no puede. Si todo el mundo pudiera, todo el mundo estaríamos trabajando de lo que nos gusta, todo el Nadie mundo tendríamos destacaría. dinero, exacto. Y evidentemente nadie destacaría, porque todo el mundo estaría haciendo algo bien. Con lo cual estaríamos en una línea Y la estable. pregunta ¿es necesario eso para ser feliz? Y la pregunta es, ¿por qué yo quiero ser eso? ¿Es una decisión libre basada en mi autenticidad o qué estoy proyectando ahí? Y luego la siguiente pregunta es, ¿y si lo consigo voy a ser feliz? Porque hay mucha gente que están ahí y no son felices, precisamente desde que están ahí. Y puede ser porque precisamente ese no sea su propósito.
¿sí? O por el exceso de estrés, o porque tenían unas expectativas de que iba a ser de una forma y luego acaba siendo de otra. La fama tiene que ser muy difícil de manejar, la pérdida de libertad, ¿no? De anonimato. Me gusta que lo hablemos porque yo creo que al final no hay nadie en la vida, o no hay nadie en este mundo, que en algún ámbito no quiera tener éxito. Y al final es un poco lo que tú has dicho, tener éxito para ti David será una cosa, para mí Alberto será otra cosa, para María será otra cosa, para Pepe será otra cosa. Pero sí que creo que cada vez esa palabra de éxito se va uniendo a una palabra más común. Y es tener dinero, poder viajar cada vez que quiero, tener Fama. fama, tener lujo. Y ahí entra todo lo que estamos hablando de estoy perdiendo realmente el punto de vista que a mí personalmente me gustaría llegar a tener o estoy simplemente basándome en lo que estoy viendo en otras personas y eso estoy yo metiéndome en mi cabeza como debería ser mi éxito. Esas preguntas son las que deberían de hacerse. Y ver si eso está motivado intrínsecamente, porque el hacer eso en sí, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí el podcast, si en sí esto merece la pena, sin necesidad de llegar a tener una fama, ¿no?, desorbitada o ser multimillonario, si lo haces porque en sí la tarea está bien o lo haces para ese reconocimiento, ese dinero, ahí está la diferencia. ¿Hasta qué punto crees que Es más, hay personas, yo creo que esto es bastante general, que cuando se centran en el sentido de lo que hacen, llegan más lejos que los que se centran en el éxito sin estar contactando tanto con el sentido? Porque tienes más que decir y más que aportar cuando realmente te metes de fondo en algo, porque te apasiona, porque tú realmente formas parte de eso y tu vida te ha hecho también para eso. En ese momento es que llegas a un nivel de conocimiento, ¿no?, en la materia y de funcionamiento que es superior al que no esté tan conectado, aunque esté buscando el éxito y demás. Es más, lo que puedes hacer es intentar hacer trampa por el otro lado, porque te vale cualquier cosa para llegar al fin, ¿no? Y aquí estamos hablando del medio. y ahora mi pregunta sería ¿hasta qué punto el fin justifica los medios? Eso vaya con la moral de cada uno. Habría que ver el caso, habría que ver qué valores hay detrás. Si perdemos los medios, entonces la vida puede ser insoportable de unos contra otros, ¿no? Si al final cada uno quiere su fin y en el camino puedes hacer lo que quieras, el camino es la vida, el camino es el vecino, el camino es la interacción del día a día con los demás. Si no hay reglas del cómo, Aunque el que fin sea un fin eso está muy bueno, presente hoy en día, ¿no?, a nivel internacional, pues pasa lo que pasa. y aunque el fin de esa persona sea bueno, sea ayudar a otra persona, pero por ese medio, Si por el medio estás pisando o estás haciendo daño a otro, no será tan importante ese fin que dices de, ¿no? A lo mejor no es eso, por más que tú estés diciendo que sí. A lo mejor eres tú, ¿no?, que quieres engrandecer ese yo o eso. ¿cómo podrías definir precisamente el yo de una persona? ¿Cómo crees que esa persona podría autodefinirse a sí misma? ¿Qué es el yo? El yo en gran parte es la conciencia. El yo es la identidad, es toda la estructura que tenemos mental, ¿no? En la que respondemos a la pregunta ¿quién soy yo? Todo lo que está relacionado con la palabra yo de cada uno es parte del yo. Y luego eso se extiende fuera de uno, ¿no? Lo que los otros también perciben de ti acaba siendo una extensión también de ti mismo, ¿no? Y cuando nos morimos, lo que dejas no deja de ser parte de ti, aunque no haya conciencia de por medio, ¿no? Pero si tú no hubieras existido, no hubiera, ¿no?, esa huella y ese que no deja de ser parte de ti. Y eso es una de las claves del sentido en la vida y de los problemas que estamos viendo ahora. Si tú eres todo, si al final hay una visión inmadura o egocéntrica, donde tú eres el centro del mundo y el yo es solo esto y solo mis deseos,
concebir la muerte es muy trágico, porque es el fin de todo. Si todo en la vida soy yo y yo me voy a morir, es un sinsentido, ¿no? Es pánico lo que hay. Entonces, por eso le cuesta además a la gente imaginar su propia muerte, la falta de control, porque están muy orientados a un yo egocéntrico, ¿no? Entonces, cuando el yo realmente lo aprendemos desde fuera. Tú eres Alberto porque te llamaban Alberto, no porque tú dijiste de bebé, pues voy a ser Alberto. Tú hablas en español contigo mismo, ¿por qué? ¿Porque tienes un gen del español o porque te hablaron en español? O sea, no se genera un yo, no se genera un individuo si no hay un otro. Eso es algo que se sabe en psicología, el desarrollo. Entonces, pero nos olvidamos de dónde viene y falta un poco abrir el yo, que yo creo que la tendencia al siguiente año no va a ser esa. Tiene que haber seguramente algún tipo de crisis o algo que se contraste con las consecuencias de ser egoísta o de ser extremista, para entender, oye, que formamos parte de un team, ¿no? Que es mejor remar en la misma dirección y no matarnos uno a otro, que a lo mejor no es todo yo, a lo mejor yo solo soy parte de, y te quedas en la gloria si aceptas eso, porque es que sostener que tú eres el centro de todo, aparte de que es mentira, Tiene que ser muy pesado. es una frustración constante. En esa está la gente. Y aquí también me pregunto, ¿las personas crees que nacen con un propósito o van creando un propósito a lo largo de su vida? Ambas. Ya a la hora de ponerle un nombre a un hijo, se suele pensar mucho en el sentido del nombre. Ya cuando se ve la cara del bebé, a quién se parece, a no, si te recuerda al abuelo que se ha muerto, si te recuerda, ¿no? Ahí ya se empiezan los padres a proyectar mucho sentido. Le llamamos nosotros sentido relacional a eso. Y en base a eso el niño va montando también, dependiendo de su experiencia, pero que ya hay mucho caldo de cultivo más de lo que piensa la gente, y no solo está en el tema genético, sino en dónde naces y en cómo te están mirando y en qué están esperando de ti, en quién te están diciendo que tú eres, en qué te refuerzan que hagas y en qué te dicen que no hagas, en quiénes son tus padres, si te identificas con ellos y quieres ser parecido en algo, o totalmente contrario porque lo has sufrido y estás... Eso viene dado. Y luego hay una parte muy de qué me sale a mí, qué he experimentado yo y hacia dónde quiero yo. Entonces es una mezcla del individuo y el contexto, y ambos tienen que estar en la fórmula, no es uno contra otro. ¿Qué situaciones crees que marcarían más a esa persona para poder definir un propósito en la vida? ¿Qué situaciones crees que debería de pasar esa persona para que pueda tener un propósito claro en la vida? Pues mira, uno de los mayores problemas que se ve en España es el exceso de dependencia con los padres. El no haber tenido una diferenciación psicológica o independencia psicológica suficiente de los padres para poder verte a ti mismo como te dé la gana o como quieras verte y hacer, ¿no? Aunque otros no estén de acuerdo, lo que a ti te sale hacer. Eso, en este país, es un mal común. Y en terapia se trata mucho, sobre todo en jóvenes, al diferénciate. Tú no necesariamente tienes que ser quien tus padres piensan que debes ser o que eres, y pueden estar en desacuerdo. Y tiene consecuencias ser tú mismo y defenderlo en la vida. Pero tú como padre, precisamente, ¿cómo puedes separar o cómo separarías el momento de dar un consejo a un hijo o sobrepasar ese límite e intentar que tu hijo actúe, aunque lo estés haciendo de buena fe, porque al final no creo que ningún padre, o el 99,9%, ¿no? No creo que ningún padre quiera actuar de mala fe con su hijo, pero ¿cómo harías para no sobrepasar esa línea? La línea de la autenticidad versus enseñar tú algo, ¿no? El punto exacto no te diría que existe. Depende del momento, es algo dinámico. Desde que son niños son más dependientes y necesitan mucho más de lo que tú proyectas en ellos. Pero claro, tú ahí, más que buscar un punto, hablaría de la dinámica, de los procesos que sigue, ¿no? Cuando un bebé nace,
ni sabe hablar, ni sabe diferenciarse de los otros, ni sabe quién es, ¿no? Ni sabe ponerle nombre a las cosas. Entonces, ahí necesita mucho, es muy dependiente y es necesario que sea dependiente, por eso somos mamíferos, porque necesitamos a la madre después de nacer y al padre, lógicamente. Entonces, ahí son muy dependientes, pero claro, si la forma, la dinámica de los padres de enseñar es realmente observando las características reales del niño, las emociones reales del niño, lo que el niño, respetando lo que el niño quiere, ¿no? Y también saber poner límites, que si no pones límites al final acaba siendo egocentrismo, porque el mundo luego pone límites. Claro, eso es muy distinto a padres que no saben leer dónde están las emociones del niño y confunden las suyas propias con las del niño. El niño tiene que ser así porque yo quiero que sea así y no hay una elaboración, una perspectiva. Claro, en esos contextos que surja un individuo, una mentalidad más diferenciada y más auténtica es menos probable, porque no les da espacio para que se pueda ver en base a sí mismo, en base a lo que siente. Hay mucha gente que no saben cómo se siente, que no miran para adentro. Por ahí hay que pasar, pero eso normalmente lo deberían de hacer los padres en el desarrollo y luego si no, pues a ver, ¿no? En terapia se hace, pero también te lo puede hacer una pareja, amigos cercanos. Es una dinámica de muchos factores. Si tuvieras que dar algún consejo práctico, algún hábito para esos padres, para que pudieran ser conscientes de no sobrepasar esa línea y dejar que sus hijos sean auténticos, sin evidentemente descuidar el consejo que le puedan dar a sus hijos para que tengan una buena vida, ¿qué hábito crees que podrías darles para ayudarles? Primero, padres y madres, en el proceso de crianza os vais a equivocar. La vais a cagar en algún momento. Es normal, no se puede hacer perfecto. En otro, esto, por más que lo digas, si al final el padre o la madre no tiene la autoconciencia suficiente para diferenciarse, que de ahí vienen los problemas de este tipo, para diferenciarse a sí mismo de los demás, por más que le digas, si no ha hecho ese trabajo previo, es que está proyectándose en los demás sin darse cuenta. En general, pues diría, respeta los talentos de tu hijo, respeta cuando dice de verdad quiero esto o esto no me gusta, no tengas miedo en ponerle límites también, déjale que contacte con el malestar de la vida. Si te tiene que hablar de la muerte porque cuando tiene 4 o 5 años se ha dado cuenta por su derivación que un día se va a morir, no pasa nada por decirle que sí. Va a haber una crisis de angustia, pero desde ahí puede desarrollar todo un sentido en la vida y aprovechar mucho más su vida. Cuando sea adolescente y te diga que quiere salir por otro lado, a lo mejor al que esperas, respétalo, déjale que se equivoque. Termina segundo de bachillerato, no sabe lo que elegir, no tiene por qué ir a la universidad ese año. En Alemania, y conozco gente bastante en Alemania, me dicen que la mayor parte de los jóvenes terminan segundo de bachillerato y se cogen un año sabático para reflexionar. Y lo que hacen es irse por el mundo, a tener perspectiva para saber quién son y qué quieren. Aquí hay pánico porque parece que si después de segundo de bachillerato te coges un año sabático ya no vas a ir a la universidad. Es un pánico que le entra a los padres. O sea, respeta, deja que salga del niño, deja que se equivoque, confía en él, que él vaya haciendo eso. En esas edades, lo que tú ya tenías que darle prácticamente se lo has dado en los primeros años de vida. ¿Cómo de importante crees que es necesario que ese niño se equivoque? Es que si no se equivoca, no sabe cómo funciona la vida. No sabe dónde están sus límites. No sabe qué es lo que realmente le gusta y lo que no le gusta. Se tiene que exponer al mundo y tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus decisiones, no de los demás, de las suyas, para ver si están bien tomadas o no. Así se fomenta la responsabilidad. ¿Crees que el sufrimiento es una parte necesaria para que ese niño o esa niña pueda tener un buen sentido de la vida, pueda tener un buen propósito y sobre todo tenerlo bien definido? No solamente necesario, sino inevitable. La sensación de que no va a sufrir es mentira. Es una falsa sensación de control. La vida no es así. Va a sufrir sí o sí. Más, menos, en unos momentos, en otros.
Es que el sufrimiento siempre está ahí. Eso es una de las cosas, de los pilares de la psicología existencial positiva, que para hablar de felicidad tenemos que hablar de sufrimiento, que forma parte de esto y que tienes que darle un sentido al sufrimiento. Si no, es que hay una parte de la vida que no le está dando sentido. ¿Cómo podrías definir tú la felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad? Armonía, la paz interior, la satisfacción con quien eres, el fluir, ¿no? con el entorno. Eso se sabe que es un mayor predictor de salud mental que la positividad a secas. Emociones positivas, relaciones positivas, todo eso es importante, pero solo eso. Si no hay un equilibrio entre cómo te relacionas con las partes positivas y con las negativas en tu vida, de cómo las tienes integradas, tenemos estudios en 30 países comparando esos dos modelos, y la felicidad madura, que es esta basada en la armonía, no tanto en estar como, ¿no?, a tope, ¿no? Ese éxtasis, como te diría, esa euforia, ¿no? Es estar, alegría, eso que se ha vendido de felicidad en las últimas décadas, eso no es la felicidad estable. Y eso no es lo que más se relaciona con la salud mental. De hecho, se puede relacionar con muchos trastornos, entre ellos la adicción, la impulsividad. Es una visión más holística, más equilibrada, más armónica, de paz. Es la paz interior. Y cuando se trabaja en terapia y se empieza a integrar el sufrimiento, ¿no?, los traumas, lo que haya pasado a la persona, y darle un sentido a eso, lo que te describe la gente es: ahora sí puedo, ¿no?, descansar, ahora sí siento tranquilidad y tal. Esa es la felicidad de verdad. ¿Crees que tenemos el concepto de felicidad realmente bien adquirido? No, porque se ha estado bombardeando sistemáticamente que la felicidad es la euforia, es hacer cosas que te dan felicidad, la alegría, el humor, todo es un mood, un estado de ánimo muy positivo, y eso no es fijo. Eso está bien, eso es parte de la felicidad, pero tienes que equilibrarlo con el sufrimiento, con cuáles son tus limitaciones, con la calma, ¿no? Integrar los dolores emocionales y de cualquier tipo que hayas tenido. Es que si no, no es adaptativo. ¿Crees que se puede estar feliz sin tener un buen estado de ánimo? No se puede. Necesitas tener un buen estado, pero no necesitas tener estado de ánimo eufórico. No. De hecho, si lo tienes eufórico, puedes tener problemas, porque luego vas a tener un bajonazo que también va a ser intensito. Quiero que me expliques un poco esta curva de la felicidad, que creo que cualquier persona que la pueda ver le surgiría alguna duda, como a mí personalmente me ha surgido. ¿Y por qué tiene sobre todo esa forma de U? Pues mira, aquí esta curva realmente está basada en estudios hechos en hasta más de 200 países, creo. Es algo bastante universal, y lo que te viene a decir es que la felicidad medida como satisfacción con la vida, esta felicidad no es a nivel sentido en la vida ni armonía, es la satisfacción, porque en la misma investigación en la última década ha habido un sesgo positivista a la hora de entender la felicidad. Ahí estamos nosotros diciendo con evidencia: oye, es más que esto. Pero bueno, es bastante universal que la gente se siente menos satisfecha o contenta con la vida conforme pasan los 30 hasta los 50. Es decir, los jóvenes y los mayores de 50 describen universalmente estar más felices, ¿no?, en el sentido de contento o de satisfecho. Y aquí es la misma, ¿no? Te está diciendo solamente los números. Esto es muy llamativo, porque si tú evalúas a nivel estadístico la curva de los trastornos mentales, es exactamente la misma. Hay más trastorno mental en jóvenes, y al pasar los 50, y menos trastorno mental de los 30 a los 50. Significa que hay menos felicidad, pero hay menos trastorno mental. Bueno, las conclusiones que sacan los que han hecho las revisiones sistemáticas de esta curva de felicidad es que hay tantas obligaciones, ¿no? Tanto productividad en el trabajo, todas las responsabilidades familiares de los 30 a los 50, que las necesidades de uno en ese momento quedan en un segundo plano, pero también hay menos trastorno. Esto de no hay tiempo ni para ser muy feliz y demás, y tampoco hay tiempo para estar muy mal, porque tienes que estar tirando para adelante, ¿no? Por un lado eso. Y sin embargo,
en Occidente la curva del sentido en la vida es ascendente. O sea que estos que están aquí diciendo que son menos felices pueden perfectamente decir que tiene mucho sentido su vida. La felicidad de forma más hedonista, que es esta curva de aquí, no es lo mismo que el sentido en la vida. Tú puedes tener mucho sentido en la vida y en algún momento de tu vida no sentir ese placer, ese hedonismo. Imagínate que alguien, por defender sus valores o lo que sea, en algún momento se expone a unas consecuencias de cárcel, ¿no? O de tener 2, 3 hijos con el estrés que eso puede llevar. No es lo mismo. ¿Qué es lo que importa? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Hacia un hedonismo o hacia darle un sentido en la vida? Porque en general la curva del sentido en la vida es ascendente. Y ahí sí que hay algunos países donde depende, ¿no? Entre otras cosas, de la orientación cultural que tenga. ¿Crees que en esa curva, ahora sobre todo fijándome cuando has estado explicándola, esas personas de entre 30 y 50 años tienen también más posibilidades para en ese momento aprovecharlo para replantearse su propósito en la vida? ¿O crees que no son capaces o no tienen tiempo realmente ni de pararse a pensar en ese propósito? Yo te diría que están completamente conectados, muchos de ellos, con el sentido en la vida. Lo que pasa es que están en la parte del compromiso, de la responsabilidad, están apechugando y produciendo. Y los que han hecho seguramente ahí bien los deberes son los que después de los 50 posiblemente están mejor. Si tuvieras que ponernos en perspectiva un poco lo que realmente supondría el estar en un estado de felicidad pleno, que una persona pueda ser consciente y capaz de decir soy feliz, ¿qué crees que serían las principales características o los principales sentimientos que esa persona te expresaría a ti para explicarte que es realmente feliz? Ánimo, pero no tan alto, aunque cada uno puede vivirlo, ¿no? Dependiendo de su forma de vivir las emociones, pero ánimo, paz, armonía con uno mismo y con los demás y con el entorno, sentido en la vida, se sabe que es una de las claves de la felicidad. Posiblemente la resiliencia es importante, sentirte que eres capaz de afrontar cuando vengan problemas, verte fuerte. Porque si imagínate a alguien que tenga mucho estado de ánimo, mucha dirección y demás, y perciba que no puede afrontar cualquier cosa que va a afrontar, pues puede tener una crisis muy fuerte, ¿no? No es tan fácil de mantener. Entonces, pues precisamente es eso, armonía, paz, aceptación, ánimo, sentido en la vida. También se requiere cierta necesidad de logro, ¿no? De sentir que has hecho algo, ¿no? Algo que tú puedas decir, Me siento orgulloso, me siento de ello. orgulloso de eso. Entonces, una de las claves del sentido en la vida es el logro. Y no tiene por qué ser el logro de éxito ni nada, aunque también puede serlo. Pero haber materializado, haber conseguido con tu esfuerzo cosas que tú valoras y que seguramente otros también, es clave. ¿Y crees que esa búsqueda constante de la felicidad puede llegar también a generarnos algún tipo de problema psicológico? ¿Puede llegar a enfermarnos? Buscar, La felicidad de manera constante. sí. Sí, la trampa de la felicidad. Esto se habla mucho últimamente en psicología. Si tu dirección no es en la vida, tu objetivo no es darle un sentido, tener una dirección, una responsabilidad, conectar. Si tu dirección es sentirte en término pleno, absoluto, como si fuera algo emocional, la felicidad, es que eso se... Y es que eso es una consecuencia de cómo vives. Si tú te centras solo en la consecuencia y no en vivir para llegar ahí, es que no vas a llegar nunca. Y es que cuando lo tengas se te va a ir tan fácil porque es que no es la fórmula que funciona. Tengo aquí delante uno de los artículos que me enviaste y algo que me llama mucho la atención, que la idea general que refleja ese artículo es cómo realmente el encontrar ese sentido en la vida, ese propósito, puede ser uno de los factores principales para que realmente tengas una buena salud, tanto mental como física, como contigo mismo, como hemos estado hablando.
Está súper relacionado. Hay muchos estudios longitudinales, algunos experimental, aunque cada vez se van a ver más experimentales, mucho estudio correlacional que vincula el sentido en la vida con la salud física y mental. Pero con la física en más longevidad, las personas con más sentido en la vida tienden a vivir más años, tienden a cuidarse bastante más la salud, porque es una vida que merece la pena cuidarla. Entonces, pues a lo mejor ciertos hábitos los vas a dejar más fácil porque quieres vivir más para hacer, ¿no?, lo que sientes que tienes que hacer. Se sabe que se estresan menos cuando vienen situaciones difíciles porque el estrés no lo ven como una amenaza, lo ven como una oportunidad incluso de crecimiento y como algo que saben que va a venir porque están conectados con la vida a nivel existencial, no niegan el estrés, eso se sabe, hay mucha evidencia, y luego se sabe que son más proactivos en la vida, que su forma de afrontar las situaciones, sobre todo de adversidad, son de ocuparse más que vivir como si fuera pasivo o víctimas, ¿no?, de las cosas que le dé la vida. ¿Crees que realmente se puede estar pensando en positivo de manera constante? No. De hecho, aunque a pesar de que, incluso contando con que no se puede, si se pudiera, sería muy problemático, porque estarías dejándote al menos la mitad de lo que es tu filogenia, de lo que es el ser humano, fuera. Y además se sabe, hay muchos estudios que demuestran que respondemos más a los estímulos negativos, ocupan más nuestra atención, nuestra memoria, afectan más en las relaciones que los positivos, de forma universal. O sea, dejar eso a un lado, si es adaptativo, eso es un error. Eso es lo que desorienta. ¿Y cómo podríamos realmente sobrellevar o convivir con esos pensamientos negativos? O sea, si tuvieras que dar alguna estrategia, algún hábito, algún consejo para que la persona supiera lidiar con esos pensamientos negativos, que sea consciente de que son tanto necesarios como inevitables, ¿qué podrías ofrecerle? Paso número 1, dejar estar, aceptar, no querer, no negarlo, no querer quitarlo instantáneamente. Sostener esa parte desagradable. Ese es el paso número 1. Si pasas por ahí, primero hay que pasar por ahí. Cuando pasas por ahí, darle un sentido, una dirección. Ya que está, ¿qué dice esto? ¿Cómo lo puedo utilizar a mi favor? Sabiendo que es inevitable. Básicamente son esos dos procesos. Se llama a-integración. A-integrar es dejar estar algo que no necesariamente deseas en ese momento, que puede ser desagradable. Y integración es integrarlo en tu esquema del mundo, en tu sentido en la vida, como parte, incluso promotor de sentido, o oportunidad, o para que sea adaptativo. Por ejemplo, el enfado. El enfado es necesario para afrontar los desafíos. El coraje, la valentía, cuando tú ves a alguien que está en una situación de mucha valentía, de mucho coraje, la expresión de la cara es de apretar los dientes. Hay enfado, pero es adaptativo. Lo está utilizando donde lo tiene que utilizar. No lo está utilizando ni contra sí mismo, ni contra el vecino porque piensa distinto a mí. Entonces, lo que falta mucho en nuestra sociedad es la sabiduría. Todo está lleno de mensajes muy superficiales, ¿no? De eslogans, de cosas que parecen, ¿no?, absolutas y demás, y cada vez hay menos una comprensión de cómo conecta todo, ¿no? De dónde están los puntos más intermedios, de qué otros factores están también influyendo en eso, entender que las cosas casi nunca son absolutas, ¿no?, o tan fáciles como nos venden, ¿no?, en todo lo que vemos en redes y tal. Esa figura del sabio, ¿dónde está? ¿Dónde está el prototipo del sabio en la cultura española? Se ha ido. Se ha ido. Y eso ha sido a lo largo de la historia del ser humano una figura de alguien sabio, no radicalizado, que comprende, que entiende cómo es el ser humano, qué es esto de vivir, que tiene unos valores compasivos, prosociales, ¿no? ¿Eso dónde está? ¿Quién se te viene a la mente como una persona sabia?
Los filósofos griegos, los estoicos, líderes espirituales orientales, te puede venir Buda, Confucio. Aquí en España hemos tenido una época muy buena. Me viene Ortega y Gasset, por ejemplo. Puedes tener incluso personas que hayan sido reyes o emperadores o cosas, pero muy conectados con el conocimiento, ¿no? Y con los valores más humanistas. Ciertos científicos de hace ya tiempo, porque los científicos cada vez, ¿no? Igual que la sociedad, cada vez está todo mucho más narrow, ¿no? Más estrecho. Cada uno se dedica nada más que a una sola cosa y falta el que entiende un poco de todo y ubica, ¿no? Porque ese seguramente es el que tiene mucha capacidad creativa, de juntar, mezclar y entonces sale algo nuevo, de orientar también. Eso en psicología también falta mucho. Ahora se está llamando mucho a lo que son las teorías integradoras, porque estamos carentes de eso. ¿Crees que la especialización que hoy sobre todo se está promoviendo nos está quitando un poco de visión a eso que estás explicando de abre un poco la mente, sabe un poco de aquí, sabe un poco de allí? Sobre todo para cuando tienes una conversación con alguien, que es lo que yo más me doy cuenta, es si yo sé que esto es naranja y esta es mi temática, como me preguntes algo fuera de aquí, no te puedo responder. ¿Hasta qué punto crees que eso nos está afectando? Y sobre todo, ¿cómo podríamos remediarlo? La curiosidad. ¿Crees que se Las ha perdido? personas que acaban teniendo ese bagaje de conocimiento son personas que cultivan la curiosidad con la que nacemos. Todos nacemos con esa curiosidad. Decía Paul Wong, los ojos del bebé, ¿no? El baby eyes, es como contemplativo, de querer recibir, absorber. No castigar eso, fomentarlo. Desde el mismo sistema educativo se castiga desde el principio. Porque como no hay recursos, porque el sistema es muy rígido, porque tal, hay que pasar por aquí sí o sí. No hay espacios, recursos suficientes como para promover más la creatividad, ¿no? El meter materias más amplias, más prácticas, más realistas luego de cómo es el mundo. Leer, las personas que leen mucho suelen tener... Bueno, pero leer sobre varias cosas. La historia, por ejemplo, te da mucha perspectiva también. Viajar, conocer personas de otras culturas. Eso abre la mente una barbaridad. Tener amigos en cada continente. Yo, por ejemplo, soy un afortunado en ese sentido, tengo muchos amigos. Es que eso de cómo se ve el mundo, desde dónde se puede ver, ¿no? Saber cuál es el factor común del ser humano entre diferentes culturas, eso te da mucho autoconocimiento también. Cualquier cosa que sea ampliar la mente. ¿Crees que sería imprescindible, si se puede llamar así, que una persona leyera filosofía? Totalmente. Pero, ¿qué tipo de filosofía? Porque hoy creo que también se tiene un poco el concepto de filosofía como cualquier libro de autoayuda ya es filosofía, como que hoy cualquiera puede escribir sobre filosofía, que es un poco también la concepción que tengo yo, la idea que tengo yo cuando veo un libro actual de filosofía. En filosofía me viene el existencialismo, me viene la filosofía estoica, me vienen los griegos, me viene Sócrates, Platón, Aristóteles. Yo iría a las fuentes originales, más que a los divulgadores, que ahora la gente es verdad que hacen un ejercicio muy importante de integración o de traducción a lo que es la población general, el lenguaje más de la población general, de entender, pero si quieres realmente el conocimiento enriquecido, vete a la fuente original, vete a leer a aquel filósofo existencialista del que tanto se habla, cógete libros de Ortega y Gasset, además que escribía bastante fácil, ¿no? Pero profundo al mismo tiempo. Más fuentes originales y menos las cosas tan excesivamente masticadas. Que te cueste un pelín de esfuerzo y tiempo. ¿Crees que hoy en día las personas son o tienen menos tolerancia a soportar el esfuerzo, a soportar una dificultad que se le presente en la vida, que no sean capaces
de realmente soportar un poco esa presión? Totalmente. Eso hay también datos, numerosos estudios científicos. Los jóvenes procrastinan menos tolerancia a la frustración, Sí, al aburrimiento. El aburrimiento. Creo que es De los fundamental. jóvenes ahora mismo, ¿quién dice que soporta el aburrimiento? ¿Quién puede estar sin hacer nada? Y sin embargo, ¿cuántos se sienten aburridos, aunque no lo quieren estar? Y cada vez más. Es que no llena eso, esa estimulación de esa forma. Quiero que pongamos un poco en contexto y nos explicaras un poco realmente cómo es ese papel del hedonismo y cómo dentro de ese propósito en la vida puede jugar un factor clave el realmente aprovechar el tiempo, preocuparse por tener unos valores, tener unos hábitos de vida que realmente promuevan ese desarrollo de la persona, y cómo o qué papel también tiene todo lo que estamos hablando de redes sociales, procrastinar, no ser capaces de soportar ese sufrimiento. ¿Cómo crees que eso dentro de una balanza, o en este caso dentro de ese tarro que sería la vida, tiene mayor o menor influencia? Pues mira, este va a ser sentido en la vida y esto va a ser hedonismo, placer, ¿no? Felicidad más el momento presente. El principio de una vida es puro sentido, sacrificio, ¿no? Bueno, voy a echar un poco más. Desde que empieza a transcurrir la vida de una persona, desde la infancia hasta antes de la vejez, por supuesto tienes que disfrutar el camino, aunque no solo, a veces toca darle una dosis de sentido con bastante frecuencia. Y te vienen rachas, ¿no? Estoy en el transcurso de la vida. A veces hay momentos que se disfrutan más y a veces hay momentos donde tienes que apechugar, reorientarte, ¿no? Una crisis existencial que luego te lleva a más cosas. Te viene la jubilación o te viene tal, si te respetan las enfermedades, pues vamos a vivir un poco más, ¿no? Después de los 50. Vamos a recoger los frutos de lo que hemos esforzado, ¿no? Vamos a ver cómo prosperan nuestros hijos y demás. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Ahora que me estoy acercando a la última etapa de mi vida, ¿qué quiero hacer? Vamos a darle una dosis de sentido, ¿no? La mezclas con un poco de felicidad y el final de una vida realmente es el sentido que tú le has aportado. Entonces termina siendo sentido, igual que ha empezado. Y en el transcurso pues hay un poco de todo. ¿Y crees que hoy en día esa balanza está alterada? Sí. Es esto por pura necesidad humana, no porque se esté fomentando, sino es por la necesidad humana que tiene el ser humano darle sentido a su vida. Hay pizcas después de crisis o demás, pero lo que es el movimiento cultural es eso, lo que se está fomentando. ¿Hasta qué punto crees que la motivación y el propósito influyen en ese sentido de la vida? ¿Crees que realmente la gente es capaz de separar entre motivación y tener un propósito real? Es que la motivación es un concepto más amplio donde entra el sentido. Y es que esto que se llama ahora de la motivación intrínseca en las cosas es una de las claves del sentido. Esto que hablamos del estar conectado, de ser tú mismo, ¿no? Eso que nace en ti, esa fuerza que te quiere mover a... es que estamos hablando de un mismo fenómeno desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, hablar de motivación sin sentido es, igual que hemos dicho antes, es hablar de una forma un poco vacía o muy concreta de una situación, ¿no? Las ganas de, la motivación, que es las ganas de, porque puedes hacer cosas sin ganas también, por sentido o por... ¿Eso no es motivación o eso sí es motivación? A lo mejor se ha entendido de una forma también hedonista la motivación, en términos conductuales, en la corriente
más pura que ha hablado de la motivación en la historia de psicología es el conductismo, y no necesariamente la motivación es ganas de. La motivación es que lo estás haciendo. Y a veces haces las cosas por evitar males mayores o buscando bienes en el futuro que ahora no tienes, y eso igualmente es motivación y puede ser intrínseca. Lo que pasa es que ahora parece que la motivación es apetencia, deseo, y ya está. ¿No? ¿En qué punto o en qué momento verías adecuado que una persona se guiase por sus deseos? Si te guías completamente por tus deseos, si le enseñamos a un niño a que se guíe solamente por sus deseos, puede acabar hasta en la cárcel, puede acabar metido en la droga. Si no le enseñamos a vivir en absoluto en sus deseos, pues tenemos a una persona posiblemente deprimida, que su vida siente que no ha tenido sentido porque se ha sacrificado de más por los demás. Entonces, deseos sí, pero adaptados al mundo y con una perspectiva que va más allá que el propio individuo. Es esto de qué quiero yo aportar, qué quiero, pero contando con los deseos de uno, los que nacen en él. ¿Crees que ahora hay más personas que sufren la depresión que hace 100, 200 años? Se sabe que sí. ¿Cuáles crees que son las principales causas? No solamente, es verdad que se está diagnosticando más, pero que desde que se está diagnosticando también va en aumento. La principal causa es este estilo de vida que estamos describiendo hoy aquí, que se está perdiendo el norte, que la gente vive con unas fórmulas pues que no le están llenando, que no le están dando una sensación, ¿no?, de estar conectado, de tener un valor, que eso es una de las claves de lo que falta en la depresión. Es el sentir que la vida no tiene sentido, es el tirar la toalla, perder la motivación, ¿no? Sentir que no vales, sentir que había injusticia, que no estás conectado con el mundo ni con la historia tuya, ¿no? Estar anclado en el pasado, el futuro es negro. Entonces, pues es eso, ¿no? Es una desorientación total, una falta de contacto con quién es uno, con el valor que tiene uno y cómo cuadrar eso con el mundo, en lugar de aislarte y vencerte. ¿Cómo crees, aprovechando justo que has hecho esta mezcla aquí, se me viene a la mente, ¿cómo crees que esos puntitos rojos dentro de todos esos azules, representando los azules como los que serían 90% de nuestra sociedad y esos rojos como ese 10%, ¿cómo crees que esa persona o esas personas que sobresalen de lo que es un patrón general hoy en día, de un patrón común, pueden llegar a tener cabida sin sentirse apartados de la sociedad? ¿Dices los que tienen el sentido? Exacto. O sea, lo que me viene mucho a la mente, viendo sobre todo la aplicación que hemos estado dando antes, es esas pocas personas que hoy en día no siguen un patrón general, no siguen, como comúnmente se entiende ahora, ¿no?, al rebaño. ¿Cómo crees que esas personas pueden afrontar el no sentirse desplazadas y realmente sentirse importantes en un mundo donde puede dar a entender que no son comprendidas? Pues durante el desarrollo hay que pagar el precio. Y después también, ¿no? Pero al principio te puedes sentir más distinto, te puedes sentir atacado por no seguir el rebaño, vas a notar presiones constantes, incluyendo seguramente tu familia, para que no vayas en ciertas direcciones. Luego, cuando empieces a destacar en lo que haces porque eres un apasionado y te estás metiendo, empiezas a resultar más atractivo de cara al público, porque fíjate, ¿no? Es verdad que desde fuera se puede ver solamente en términos de éxito, pero desde dentro no, se ve con sentido. Y luego, pasando por ese proceso, aceptando, ¿no?, el precio que has pagado y entendiendo dónde estás y quién eres tú, asumiendo la diferencia, es ver qué es lo que quieres entonces aportar. Entonces, pues es
como un árbol, ¿no? Con un tronco al principio que es más frágil por las presiones que tenga el contexto, pero si tiene al final, genera lo que es el tronco fuerte, empieza a tirar las ramas, empiezan a salir las flores en primavera y al final pues se dan unos frutos que la gente puede comer de esos frutos y luego puede venir otra fase más de retenimiento, pero ya tienes el tronco hecho y las ramas, ¿no? Fuerte, aunque pierdas a veces la hoja. ¿Crees que hoy en día realmente una persona necesita diferenciarse del resto para tener un propósito real y no uno inducido por la sociedad? Ese sentido en la vida va a ser más auténtico y va a ser más sentido en la vida. El otro puede ser un sentido en la vida, pero no necesariamente ni tan auténtico ni tan profundo. En el profundo hay que pasar por la diferenciación, por el entendimiento de quién es uno y por la autenticidad. ¿Y cómo esa persona podría realmente sobrellevar o soportar las críticas que evidentemente va a sufrir? Aceptándolas, no pelearse contra ellas, sabiendo lo que puede controlar y lo que no, y centrándose en lo que realmente le importa en su vida, que es qué hacer con ella. Foco. ¿Crees que lo hemos perdido hoy? En esto del sentido o en la regulación a largo plazo, bastante. ¿Crees realmente en esa frase de tiempos duros crean hombres y mujeres evidentemente duros y tiempos débiles crean una sociedad débil? Totalmente. Se dice que los tiempos duros crean personas fuertes. Las personas fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean personas débiles y las personas débiles crean tiempos difíciles. Totalmente. Es un ciclo que lleva el ser humano en la historia. Durante cientos y cientos de años se ha visto como un patrón. Y ahora, mi pregunta es, ¿crees que las personas débiles necesitan o tienen mayor necesidad de expresar sus sentimientos, de cómo se sienten, de la situación que están viviendo? ¿O crees que las personas que no expresan ningún tipo de sentimiento son más fuertes, tanto mentalmente como sentimentalmente? ¿Crees que hay una correlación? Son compatibles. Tú puedes tener una expresión de cómo te sientes, una comunicación frecuente o normal, normalizada, y ser muy resiliente, y hay personas que lo están haciendo perfectamente. Lo que pasa es que como hemos visto tantos cambios generacionales, sobre todo en el tema de los hombres, hombres que expresen sus debilidades de nuestra generación, de los padres, de nuestros abuelos, uff, ¿no? Eso enseguida te dicen que eres un zalamero, si expresas afecto positivo, si te quejas es que eres débil o es que eres tal. Eso también crea problemas. Eso también crea distancia con los hijos, con las mujeres. Eso hace que la procesión vaya por dentro. ¿Genera dureza? Puede generar también dureza la represión de eso ante ciertas situaciones, pero también paga otros precios. Yo creo que estamos hablando aquí de lo mismo, ¿no? Hay que ser flexible, hay que darle a cada cosa su lugar y sin ser extremos. Tampoco puede ir uno diciendo todo el tiempo cómo se siente y demás y no hacer ningún ejercicio de contención o de... Pues sería un mundo neurótico constantemente eso, ¿no? Quiero que aprovechemos justo este momento para que dentro de todas estas cartas que tenemos aquí representadas, elijas las que creas que son más representativas hoy en día y nos des una pequeña explicación de por qué tienen tanto papel o tienen tanta importancia hoy en día en la sociedad. Más representativa de cómo está la sociedad o de qué necesita la ¿De sociedad. qué necesita la sociedad? ¿Qué crees que de estas cartas que tenemos sobre la mesa hemos perdido más y cuáles crees que deberíamos de recuperar? ¿Estas dos seguro? ¿Puedo decir las que yo quiera? Sí, por supuesto. Libre elección. De esto hay mucho, de esto hay muy poco, de esto hay muy poco también.
Yo personalmente me gustaría que, si no te importa, hablaras un poco de esta. Está ahí mucho en la sociedad. ¿Crees que sí? Sí. Pero con criterio objetivo. Venga, la vamos a meter por el tema del narcisismo que está en auge. Vale. ¿Crees que con eso va bien? Sí, sí. Cuéntanos un poco de una en una, por favor, David. Pues mira, empezamos por esta. Más falta de crítica a sí mismo. Es verdad que aquí depende de qué sector estemos hablando, porque hay mucha gente que se pasan criticándose a sí mismos porque se han pasado criticándolo, entre otras cosas. Y eso yo en consulta es lo que más veo. Entonces, hay otro sector que se sabe que el narcisismo está aumentando por este egocentrismo y esto que estamos hablando. Entonces, aquellas personas que no saben dónde están sus límites, que no se permiten ver su sombra, su oscuridad, ¿no? Y su vulnerabilidad, en que son frágiles, esto falta muchísimo. Y es una de las claves del sentido en la vida, dónde están los límites, ¿no? de uno. Por eso la mortalidad es el límite, uno de los el más gordo que tenemos realmente. Eso por un lado. Resiliencia, por esto que estamos hablando del darle sentido al sufrimiento, ser capaz de afrontarlo como parte de la vida, y que aunque te sientas mal, aunque haya una crisis existencial y demás, entender que no es el fin del mundo, sino que es parte del camino. Entonces, resiliencia falta muchísima. Valores, y yo diría que más bien los valores prosociales, más de tipo humanista, en el que haz en el otro lo que te gustaría que el otro hiciera en ti. Que eso es cristiano y es budista y es de 50.000 religiones y es muy, muy práctico, porque si nadie hace eso, este mundo sería un caos y cada vez se hace menos eso. O sea, no hagas al otro lo que no quieran que hagan contigo. Ese tipo de valores, ¿no? Esto, porque el ser humano está cada vez más desconectado de su naturaleza, de quiénes son. Si piensas que tú eres todo, es que no sabes quién eres realmente. Entonces, ahondar en esto, incluso en cómo de interdependientes somos, lo mismo, saber dónde están tus límites, qué es eso de ser humano, qué es eso de vivir, ¿no? ¿De qué va la vida realmente? Hacer esa mirada profunda, no la mirada al espejo, no la mirada a las redes. Eso es imagen, eso es carátula, eso es la máscara. Yo estoy hablando de verse detrás de eso, ¿no? En la parte vulnerable, orgánica y la parte natural de lo que somos. Falta. Hemos hablado, perdona que te interrumpa aquí, David, de las preguntas que una persona debería de hacerse a lo largo de su vida. Pero si lo reduciéramos un poco más de manera diaria, ¿cuáles crees que serían o deberían de ser las preguntas que al acabar un día una persona debería hacerse, debería pararse a pensar? ¿Estoy haciendo lo que realmente me importa? ¿Cómo me siento en general con mi vida? No solo con el día, con mi vida en general. ¿Hacia dónde voy? Y si es que es hacia dónde quiero ir. Yo no sé si a diario, ¿no? Pero de vez en cuando sí. ¿De dónde vengo? ¿Qué historia tengo? ¿Por dónde he pasado? ¿Quién soy? ¿Y quién hay a mi alrededor? ¿Y hasta qué punto me están ayudando o me están fastidiando? ¿O les estoy ayudando o les estoy fastidiando? Ambas direcciones. ¿Cómo son las relaciones? Si son recíprocas o no. Esas ya serían suficientes, aunque puede hacerte muchísimas. ¿Y qué es esto de vivir, no? ¿Cuál es el sentido en la vida, en la mía? ¿Qué elijo yo de hacer con el segmento de mi vida, ¿no? Y por último, la que elegiste. Agradecer las cosas que tenemos, que cada vez cuesta más, ¿no? Que parece que todos son derechos y no se ven las obligaciones que han tenido otros para que nosotros tengamos ciertos derechos, ¿no? Empezando por los padres, por todo el esfuerzo que hayan podido tener en la crianza,
por lo que hayan hecho nuestros antecesores, nuestro país, para poder tener lo que tenemos, ser agradecido con las cosas que te pasan en el día a día, con las personas que hacen gestos hacia ti, no porque tú lo vales, sino porque el otro lo decide hacer, ¿no? ¿Por qué crees que realmente hoy somos personas menos agradecidas? Por el egocentrismo. Porque no se ha dejado tanto contactar con la vulnerabilidad, con los límites, entonces se genera una sensación de que yo lo controlo todo y todo es para mí. Si al final tus padres te lo han dado todo, te lo han permitido todo, y en tu día a día tienes la sensación de que tienes lo que quieres, porque lo que quieres es el teléfono, ver esto y lo puedes ver, es que todo tiene que girar en torno a ti. Y realmente eres tú quien está girando en torno al mundo. Pero no se dan cuenta. Quiero que aprovechemos. Voy a empezar una frase y me gustaría que la acabaras de la forma que más apropiada creas que sea. Las redes sociales no nos quitan tiempo, nos quitan Sentido. el mayor error que cometemos al buscar la felicidad es El concepto que tenemos de ella. la mayoría de las personas no tienen un problema de depresión, están. Desorientadas. La mayoría de personas no se conocen porque nunca. Se han mirado con sus propios ojos. La gente quiere cambiar de vida sin. Esforzarse. Una vida sin valores claros termina siendo. Una vida sin más. Muchos jóvenes no tienen un problema emocional, tienen un problema de la forma de ser y de la forma de relacionarse con el mundo. La frase sé tú mismo es peligrosa cuando no piensas en los demás. la psicología falla cuando Pierde su esencia, que es la psique, y la psique viene de alma, de aliento, de respiración. Y desde Descartes se ha reducido a puro pensamiento. Y por último, muchas personas dicen no puedo más cuando en realidad Sí que pueden. qué bueno. Realmente en momentos así creo que cuando una persona es capaz de parar, y sobre todo en un mundo como hoy, donde no somos capaces de darnos el tiempo de ser conscientes de que vivimos constantemente con el acelerador pisado, creo que sería muy difícil cuando una persona realmente consigue ese momento de parar y no ser consciente o no ser capaz de llegar a pensar en estos temas. Creo que sería prácticamente imposible no tener ese momento o ese espacio para que una persona se haga este tipo de preguntas. No creo que haya nadie en este mundo que no le preocupe, no tenga una mínima importancia por qué hago aquí, por qué estoy aquí y realmente qué es lo que quiero conseguir aquí. Es una necesidad humana, universal, que muchas personas la tapan por la incomodidad que le genera no tener las respuestas ya. Si tuvieras que dar un mensaje para todas aquellas personas que nos están escuchando y que ese mensaje fuera una guía, fuera un camino para ayudarles a encontrar ese propósito en la vida, ¿cuál sería? Un mensaje para fomentar en aquellas personas que no tienen tanto sentido en su vida, lo encuentren, ¿no? Tío, te vas a morir. La ciencia no va a llegar con casi total probabilidad a hacer que tú no mueras nunca. Cuenta con eso.
y utilízalo a tu favor. Por último, si tuvieras que recomendar algún libro que creas, tanto personalmente, que a ti te haya marcado o que pueda marcar a esa persona que abra las páginas de él, ¿cuál sería? El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Cómo describe su experiencia. Él fue prisionero judío, siendo psiquiatra, más psicólogo que psiquiatra, pero en aquellos momentos no existían los psicólogos, y describe cómo fue la experiencia y cómo el sentido en la vida fue lo que le hizo mantenerse, y cómo las personas que se desesperaban, que perdían el sentido, aunque físicamente no estuvieran tan mal, se podía predecir quién iba a morir antes por cómo perdían el sentido. David, gracias. Un placer. Encantado. Gracias por quedarte hasta el final, y si te ha gustado esta conversación, compárteselo a un amigo a quien puedas ayudar, y por supuesto, suscríbete al canal, y aquí te dejo un vídeo para que sigas aprendiendo. Dale, nos vemos ahí.